Estoy agradecido con el Señor que nos permita, nos conceda, juntamente con ustedes, entrar a la predicación número 3 de la serie Súplicas, Lágrimas y Conquistas. Hoy es titulada la predicación Instrucciones para la Conquista. Repita conmigo. Instrucciones para la conquista. Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra. La recibimos con gratitud. En la vida, o conquistamos o nos conquistan. Perdemos o ganamos. Avanzamos o retrocedemos. Pero muchas veces cuando retrocedemos, perdemos o nos conquistan, es porque no tenemos las instrucciones correctas para triunfar. O cuando tenemos las instrucciones correctas, la otra razón puede ser que no las obedecemos. Y por eso es que fracasamos. Este texto nos va a enseñar algo muy importante. Y es que nuestro Dios le dio las instrucciones precisas a Josué para que conquistaran la tierra prometida. Pero también le pide reiteradamente en los textos que vamos a leer que obedezcan al pie de la letra. Él le dice, si obedecen al pie de la letra, pues ustedes van a conquistar. Este pasaje también es un ejemplo para nosotros como iglesia. En el Nuevo Testamento se nos han dado ya las instrucciones para tener una vida victoriosa. Se nos han dado las instrucciones para conquistar, para vencer, para derrotar al enemigo de nuestras almas, al enemigo en el mundo, en la carne, para vencer en la vida. Pero también se nos va a requerir que seamos plenamente obedientes. Así que vamos a ver el primer punto de la predicación, instrucciones para la conquista. El punto número 1 es, el Señor le ratifica a Josué la promesa de que iban a conquistar la tierra prometida. Podemos leer los versículos del 1 al 3 en la versión que está ahí. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo se los daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Dios ha hecho la promesa a Moisés y al pueblo que conquistarán la tierra prometida. Dios permite en su soberanía que Moisés no entre, pero la logra divisar. El Señor todavía le da el privilegio de decir, Moisés, sube a este monte y desde este monte vas a ver toda esta llanura, todos estos valles, toda esa tierra que logras ver, van a tomar posesión los descendientes de mi pueblo. Tú no vas a entrar. Entonces, la promesa se está ratificando. Dios ya lo había dicho a Abraham, lo había dicho a Jacob, lo había dicho a Isaac, obviamente Moisés, pero en este momento es a Josué quien el Señor le reitera la promesa que ha hecho. Y le dice, ahora que ya no está Moisés, mi siervo, tú que has sido el que ha estado con él, porque se le llama el ayudante de Moisés. De hecho, en toda la trayectoria del desierto fue una ayuda excelente, un apoyo excelente para Moisés, Josué. En todo Josué fue un hombre fiel. En todo participó, en todo fue plenamente obediente. Y también fue dentro de los espías a ver la tierra prometida y fue uno de los dos que trajo una perspectiva positiva con fe de que podían conquistar la tierra prometida. Entonces les dice, ahora te tocará a ti y a todo este pueblo cruzar el río Jordán y conquistar la tierra. Yo te ratifico esa promesa a ti y a todo este pueblo. Así que tú debes creerla y debes tomarla. Mis queridos hermanos, hagamos una aplicación de una vez para la iglesia del Señor. ¿Quién es una iglesia? Los que hemos creído en Jesucristo somos iglesia del Señor.
También en las Escrituras a nosotros se nos ratifican las promesas que Jesús hizo a los discípulos. El Señor le dio instrucciones, promesas e instrucciones a los 12. Le dio instrucciones a los 70. Le dio instrucciones a los 120. Y también a la iglesia, incluso a las 7 iglesias del Apocalipsis, es el Señor mismo, Jesucristo, a través de Juan, que le da instrucciones de cómo conquistar lo que Dios nos ha concedido aquí en la tierra, en el reino de Dios. Vemos claramente, por ejemplo, cuando ahí en Mateo 11:1, yo se lo voy a leer, pueden agregarlo en el texto si quieren. Mateo 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Instrucciones. Hay un pasaje que dice: llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, y que yendo predicaran el evangelio y resucitaran a los muertos. Y que predicaran, que dieran de gracia lo que de gracia habían recibido. Dentro de esas instrucciones, también el Señor, cuando llamó a sus 70 discípulos, o 72 dice otra versión, les dijo: ustedes van a ir primero a las ovejas perdidas de Israel. No van a llevar dinero, no van a llevar alforja, no van a llevar provisiones, el obrero es digno de su salario. Vayan, prediquen el evangelio. Y prácticamente le da las mismas instrucciones. Y después ellos regresan y dan el informe al Señor Jesucristo y le dicen: Señor Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando están los 120 antes de ser investidos por el Espíritu Santo, él le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento están las instrucciones para que nosotros seamos cristianos en victoria. ¡Aleluya! La palabra del Señor son las instrucciones para nosotros. Tenemos que conocerlas. Se nos ha dado una promesa que como iglesia ni el infierno de muerte va a prevalecer contra nosotros. Ya miraremos más en detalle esas promesas, pero debemos conocerlas. La segunda verdad que vemos en este pasaje es que el Señor le confirma la promesa del territorio que van a conquistar. Le dice específicamente de dónde a dónde. Esta versión dice así. Veamos por favor el versículo que sigue. El versículo 4, por favor. Leemos el versículo 4, si no se lo leo yo. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano, dice, hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. El Señor le dio instrucciones tan precisas y les describió el territorio que el Señor ya les había entregado. Solamente tenían que conquistarlo y poseerlo. Y le dice, es así. Ahora, estudiando un poquitito más esta parte, nos dimos cuenta que en otras versiones especifica aún más de dónde a dónde era el territorio. Por ejemplo, vemos que dice que era desde el desierto, pero otra versión agrega que era desde el desierto de Negev, al sur. Y le dice hasta la frontera del Líbano. Y por el lado este, les dice desde el río Éufrates hasta el mar grande, lado oeste, el mar Mediterráneo, incluida la tierra de los heteos o de los hititas. Vamos a ver un mapa para que tengan una idea de cómo es que ellos recibieron esa instrucción. La parte que está en rojo son más o menos los límites que se pueden ver. Israel es la pequeña parte que está hacia el mar grande o el mar Mediterráneo. Creo que ustedes se han familiarizado con los mapas que están en la Biblia. Entonces, del lado derecho, aunque no se mira muy bien, o si quiere comencemos en la parte del sur, es el desierto del Negev, casi que donde está la línea abajo. Y tenía que llegar hasta donde termina la línea roja
que es el Líbano. Actualmente se llama Líbano también. Y entonces del lado derecho de su pantalla, el Éufrates llega hasta la parte baja donde está de color rojo y le dice desde allí hasta el mar Mediterráneo. Mire dónde está el mar Mediterráneo. Era una gran porción de tierra. Pero arriba, aún más arriba del Líbano, hacia el lado izquierdo, está la tierra de los hititas, un poquitito al lado izquierdo. Cuando leemos eso, nos damos cuenta más adelante que esa tierra Dios ya se las había dado, solo tenían que poseerla con fe, con obediencia y siguiendo las instrucciones. Pero vemos tristemente que el pueblo de Israel, una parte no obedeció completamente y no logró poseer toda la tierra prometida. Apenas llegó, no llegó ni siquiera hasta el Líbano, no llegó totalmente hasta la parte del río Éufrates, mucho menos llegó a la parte de la tierra de los hititas, mucho más al norte. Mis queridos hermanos, no pudieron conquistarla, no porque Dios no se las haya dado, les dijo que se las había entregado, sino que algunos, exceptuando José, porque Josué y Caleb, al pie de la letra, la tierra que les corresponde, la poseen plenamente, pero los otros se acomodaron, los otros dijeron, no, es suficiente con esto. ¿Para qué conquistar más hacia arriba? ¿Para qué conquistar más hacia la derecha? No, con esto es suficiente. Al final, el pueblo de Israel nunca poseyó todo lo que Dios les había entregado. Hagamos una aplicación nosotros a nuestra vida como iglesia y nuestra vida personal. Cuando nosotros vemos lo que el Señor nos ha dado en las instrucciones, específicamente en el Nuevo Testamento, que es para la iglesia, la pregunta es si hemos conquistado todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha prometido en la vida espiritual, en la vida ministerial, en la vida de servicio, de los dones, en la vida de la evangelización. El Señor nos ha dado los límites. Incluso cuando manda a la iglesia, lo que debe de conquistar es impresionante. Prácticamente se nos ha concedido todo, solamente es que la iglesia debe de seguir al pie de la letra las instrucciones que el Señor le da y ser obediente. Oiga lo que dice Mateo 28, 19. Veamos en el ámbito de la evangelización. Por tanto, id y haced discípulos, ¿qué dice? A todas las naciones, todas, sin excepción, todas las naciones. Hubo parte de la iglesia del principio que cumplió prácticamente en el mundo conocido, llevó el evangelio a todo ese mundo. Fue una iglesia fiel, fue una iglesia impresionante, obedeció a costa de su vida. Muchos murieron como mártires dando testimonio de la fe, pero la iglesia se fortalecía y llevó el evangelio prácticamente a todo el mundo conocido. Vea lo que dice el otro versículo que anoté allí, Hechos 1:8, que ya lo dije. Leámoslo de nuevo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigos en Jerusalén, casa, en toda Judea, vecindario, en Samaria, ya lo que no es nuestro país, por así decirlo, y hasta, ¿qué dice? Lo último de la tierra. Esos son los límites. Claro que no lo va a hacer solo una iglesia local, es toda la iglesia del Señor. Pero si cada iglesia local hace lo que le corresponde, entonces avanzaremos. Y vamos a meditar si no nos está pasando más o menos lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que aunque Dios le entregó todo ese territorio que hemos visto, solamente poseyó ni siquiera el 50%. Así que estamos poseyendo las bendiciones que Dios nos ha dado, estamos creyéndole al Señor. Cuando uno lee la palabra y lee la herencia de los hijos de Dios, lee lo que se nos ha concedido, mis hermanos, es bastante. Es una victoria extraordinaria.
Pero todavía mucho pueblo dice, todavía estamos batallando con cositas y con cosas, en lugar de tener la visión hacia lo que Dios nos ha entregado, las instrucciones del territorio que se nos ha concedido. Una parte del texto que se ha leído de decir, todo lo que la planta de vuestro pie pise, ponga allí, realmente ustedes poseerán la tierra que yo ya les entregué. La tercera verdad que nosotros encontramos en el texto, Josué 1, capítulo 1, del versículo 1 al 9, ahora vamos a leer el versículo 5, dice así: nadie te podrá derrotar en toda tu vida y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés sin dejarte ni abandonarte jamás. Muy bien, le ratifica la promesa de la conquista, le dice el territorio de la conquista y ahora le dice, para que estés seguro, yo te voy a dar mi protección, mi bendición y mi presencia para que conquistes la tierra prometida. O sea que el Señor no nos deja solos. Cuando Él nos manda a conquistar y avanzar, no nos deja nuestras fuerzas. Pero nos promete tres cosas, por lo menos allí hay tres cosas que le promete a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Nosotros podemos decir eso también. Nadie podrá hacernos frentes en todos los días de nuestra vida, porque el Señor está conmigo. Le dice, mi presencia irá contigo. El poder del Espíritu Santo está con nosotros. Somos templo del Espíritu, se nos ha concedido. Hemos sido llenos del Espíritu, decimos bautizados con el Espíritu Santo. La presencia de Cristo está sobre nuestra vida. ¿Qué nos detiene? ¿Quién nos detiene? Nada nos debiera detener, nada. Por lo menos en lo que se nos ha encomendado como iglesia local, en la vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida ministerial, en la vida de servicio. Se nos ha dado todo. ¿Qué más que la presencia del Señor? ¿Qué más que decir que nadie nos puede hacer frente? Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Bueno, para Josué era muy claro eso, porque él vio cómo el poder de Dios estaba respaldando a Moisés con las 10 plagas que envió a Egipto. Él vio cómo se abrió el Mar Rojo. Él vio cómo Dios les proveyó milagrosamente comida en el desierto, cómo el Señor les proveyó milagrosamente agua en el desierto, cómo el Señor les proveyó fortaleza física, salud. La ropa y sus zapatos no se le envejecieron durante 40 años. El Señor hizo un milagro de partir la roca y de ahí les daba agua pura, filtrada, purísima, para que pudieran beber. Y entonces le dice, así como estuve con Moisés, así estoy contigo. Así que adelante. Adelante, no tienes que temer. Mis queridos hermanos, apliquemos eso a nuestra vida. Esa aplicación, y hay versículos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de esa verdad. Por ejemplo, cuando el Señor nos manda a evangelizar, nos da una promesa preciosa de su acompañamiento, de su presencia. Oiga lo que dice Mateo 28:20, cuando habla de ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire cuál es la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está todos los días de nuestra vida con nosotros. Que no se nos olvide. En la vida personal, mis queridos hermanos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando venga la prueba y la dificultad, recordemos, Señor, tú estás con nosotros. Nos hiciste la promesa que como tu iglesia que somos, estarías con nosotros todos los días del mundo. También nos prometiste que estarías con nosotros en el medio del sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Otro texto precioso es Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que adelante en la conquista, en la victoria espiritual. Los cristianos no tenemos que ser gente derrotada, perdiendo. No estoy diciendo que no tengamos problemas, eso es otra cosa. Sufrimiento, eso es otra cosa. Pero en nuestra vida no debe haber ese sentimiento de derrota, de desánimo, de tristeza. Cuando eso quiera entrar, hay que expulsarlo, hay que sacarlo, hay que conquistarlo. El Señor ya nos ratifica la promesa que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Recordémoslo. Todo es vuestro, dice Pablo a los hermanos. El Señor está con ustedes. Ustedes pueden avanzar. Ustedes pueden conquistar. Ustedes pueden vencer cualquier tipo de problema. Porque el Señor está con ustedes, porque Cristo está con ustedes, porque el templo del Espíritu Santo son ustedes. Entonces, el poder de la resurrección está con ustedes. En el pasaje de Josué 1, del 1 al 9, ya hemos visto estas tres verdades. Vamos a ver, para que se nos vaya quedando, aunque ahí tiene material para que lo reestudie. Ratificación de la promesa de la conquista de la tierra prometida. Número 2, ahí lo podemos ver. El Señor describe el territorio que ha de ser conquistado. Número 3, podemos conquistarlos porque el Señor nos dice que nos dará su protección y su presencia para que podamos vencer y conquistar. Pero aquí viene el punto número 4, que es importantísimo. Y es ahí donde no debemos de confundirnos. Es lo que el Señor dice que Josué debe de actuar o debe de hacer para conquistar la tierra. La tierra ya ha sido dada, pero él tiene que comportarse, tiene que actuar de la siguiente manera. Veamos el versículo 6 al 8. Miren las primeras cosas que hay que tener. Ten valor y firmeza. Que tú, un aplauso al Señor, aplauda si quiere hacerlo. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas, ahora aquí agrega la palabra mucho, que tengas mucho valor. Y como está la palabra y conectando firmeza y mucha firmeza. Y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Siguiente cosa, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Memorízalo, repítelo, memorízalo y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Y oiga lo que dice al final, así todo lo que hagas te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿Saben? Esta es la parte donde fallamos. Me incluyo. Se incluyó el pueblo de Israel, aunque no quisiera. Se incluyó la iglesia en parte, o se ha incluido. Y nos podemos incluir allí. Pero no más. Es decir, esta es la parte que nos corresponde hacer. Dios ya ha hecho todo. Solo nos pide ciertas cosas que hacer y hecho. Entonces las vamos a repasar. Las vamos a repasar primero. En la Reina Valera dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Hermanos, tenemos que ser esforzados en las cosas del Señor, en conocer su palabra, en orar, en creer.
Tenemos que ser esforzados en el servicio. Tenemos que ser definidos. No tenemos que andar con miedos. No tenemos que andar con miedos ni temores. Esfuérzate y sé muy valiente. Aquí dice, ten valor y sé firme. Sé firme. ¿Para qué? Para conquistar y repartir, le dijo a Josué, al pueblo la herencia que el Señor les había dado. Es decir, tienes que tener valor y firmeza no solo en la conquista, sino que también en la repartición, cuando ya tomes posesión. Nosotros podemos conquistar porque el Señor está con nosotros, pero cuando ya se trata de poseer, no poseemos. No nos aferramos a la victoria, no nos aferramos a lo que se nos ha concedido en la palabra. Creemos más lo que dice el diablo, lo que dice el mundo, lo que dicen las personas, lo que dicen las circunstancias, que la palabra de Dios. No, aunque mis ojos miren las circunstancias difíciles, yo voy a creer la palabra de Dios. Aunque la situación sea difícil, yo me voy a aferrar, voy a ser valiente, voy a tener valor y firmeza en la palabra de Dios para poseer, para conquistar y para repartir. La segunda cosa que le dice, cuando ya agrega la palabra muy o mucho, dice, sé muy firme y muy valiente para cumplir todo lo que se dice en el libro de la ley de Dios. Entonces, se necesita ser valiente y definido para cumplir lo que está aquí en la palabra de Dios. Ahora, no porque nosotros tengamos que ser valientes con nuestra propia fuerza. Ya vimos en el punto número 3 que el Señor nos da su presencia, está con nosotros, así como ha estado con los que le han confiado en Él. Tenemos el poder, tenemos su protección, tenemos su bendición, su gloria. Entonces, ese valor y esa firmeza solo es de disposición. Y decir, Señor, voy a ser obediente. Voy a cumplir todo lo que está escrito, todo lo que se me enseñó en el libro de la ley de tu siervo Moisés. La tercera cosa dice, así sencillo, obedécela. Obedezcamos la palabra de Dios. Sencillamente lo que la Biblia dice que hagamos, hagamos, y lo que no debemos de hacer, no lo hagamos. Entonces nos estamos asegurando la victoria sobre las circunstancias, sobre los problemas, las pruebas, las dificultades. Obedécela tal y como se te dio, le dice a Moisés, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Esa es la promesa del Señor. Amén. La palabra de Dios es verdad. Cuando hemos tratado de cumplirla y obedecerla, y cuando uno mismo como servidor trata de cumplirla y la obedece, le va bien a uno, hermano. Pero cuando la desobedece, le va mal. Así de sencillo, le va mal. Le dice en los versículos que leímos, repítela todo el tiempo. Así dice el texto. Lo que dice el libro de la ley. Memorízala. Medítala de día y de noche. Entonces, memorizar y reflexionar son dos cosas diferentes. Bueno, hablemos de tres, aunque aquí menciona dos. Una cosa es la lectura de la Biblia. Cuando uno lee de corrido, así, está bien. Pero otra cosa es memorizarla. Y hoy lo que el pueblo de Dios no está haciendo es memorizar la palabra de Dios. No se la sabe de memoria. Nos cuesta, como todo se nos está facilitando hoy, como todo tenemos a la mano casi que hoy, entonces ya no memorizamos. Solo en las iglesias de décadas anteriores, donde había escuela dominical y el maestro de escuela dominical, que no solo había para niños, sino también para jóvenes y también
Entonces nos decían, para la próxima semana hay que memorizarse el Salmo 23. Y entonces ahí va a tratar de memorizarse el Salmo 23. Y todavía antes de entrar al culto a la enseñanza de la escuela dominical, había que dar una repasadita al Salmo 23. ¿Quiénes vivieron todavía esa época? Levante la mano. Sí, varios. O se nos decía, el maestro nos decía, bueno, les voy a preguntar la otra semana cuántos capítulos de la Biblia leyeron. Y cuando estábamos ya el grupo ahí decía, bueno, ¿cuántos leíste? Y si a uno no le había dado mucho tiempo leer, por tratar de cumplir, empezaba a leer los capítulos más cortitos de la Biblia. Y así rapidito, ¿verdad? Hay salmos como el Salmo 121, ¿verdad? Por ejemplo, y otros, bien cortitos. ¿Cuántos? Bueno, por lo menos así, aunque siendo un poco de trampa, ¿verdad? Pero, bueno, no era trampa porque al final se leía, pero un poco de astucia, ¿verdad? De sagacidad. Pero eso ayudaba a memorizar. Yo recuerdo textos que me aprendí de memoria desde esa época. Y como los aprendí de memoria, me los sé todavía. Pero el Señor ha inquietado mi corazón en estos últimos tiempos en aprenderme textos más grandes de memoria. Capítulos de 16 versículos, los sabemos de memoria, algunos de ellos. Y ahí estamos tratando de memorizar y memorizar. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza la victoria, nos garantiza que el Espíritu Santo use la palabra de Dios en la memoria, en el Espíritu, cuando estamos enfrentando la realidad, cuando estamos tratando de conquistar. La palabra de Dios viene y viene porque está memorizada. Pero también dice, medita de día y de noche. ¿Sabe qué significa meditar de día y de noche? Bueno, de día y de noche ya saben, ¿verdad? Es en la mañana, es en la noche, es durante el día si se puede, pero meditar es tomar un versículo, dos, o una frase y decirle, Señor, Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué significa exactamente esto? ¿Y qué puede significar para mí en este momento? Señor, ¿qué dice acá? Y es pensar, meditar es pensar. El problema de nuestra generación es que no le gusta pensar, porque la pensada cansa. Exprime el cerebro, duele el cerebro cuando uno piensa. Póngase a pensar. De veras, de verdad, el trabajo de pensar cómo resolver un problema cansa. Entonces, hay que meditar, pero cuando se trata de la palabra de Dios, debemos sentir ese deleite. Entonces le dice, una de las cosas que te garantiza que vas a conquistar y vas a vencer es que repitas todo lo que dice el libro de la ley, para que sepas qué hay en él. Y también vas a meditar de día y de noche, vas a pensar, vas a reflexionar, lo vas a leer una y otra vez y vas a meditar en qué significa cada palabra para ti. Cuando lo hagas eso y hagas eso, no solo vas a saber lo que yo te ordeno, sino que todo lo que hagas, que dice al final, todo lo que hagan te va a salir bien. ¿Quiere que les haga bien las cosas? Pues hagamos esto también. Amén. Que obedezcamos la ley del Señor. Que seamos valientes para leer la Escritura, firmes. Que también la obedezcamos, porque si la leemos, la repetimos y la meditamos, pero no la obedecemos, nos da igual. La obediencia es clave para la victoria y la conquista en la vida del cristiano. Y saben, no es una obediencia nuestra. Si tan solamente somos humildes y estamos atentos y decimos, Espíritu Santo, tu poder, el poder de resurrección de Cristo en mí, me da el poder para obedecerla. Aquí estoy, el Señor nos auxilia para poder obedecerla. Así que el Señor le dice, tienes que comportarte de esta manera.
En el Nuevo Testamento encontramos muchas instrucciones de cómo debemos de comportarnos para vivir una vida victoriosa. Reitero, en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en la vida matrimonial, en la vida de ministerio, de servicio, de evangelización, de enseñanza. Ahí está la instrucción, ahí está el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. También el Antiguo, pero más específicamente el Nuevo. Entonces, hay muchas instrucciones, pero yo les voy a recordar algunas nada más. Por ejemplo, se nos da instrucciones de que seamos santos, ¿sí? Sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá la gloria de Dios. Apártense, sean santos. Otra de las instrucciones para la conquista es: tengan fe. ¿Sí? Si tienen fe como un granito de mostaza, entonces podrán decirle a esta montaña, a este problema, ahí la montaña es símbolo del problema, podrán decirle a este problema: quítate de ahí y lánzate, échate al mar. Y así sucederá. Tengan fe, porque para el que tiene fe, todas las cosas son posibles. Tengamos fe, fe. Pero no solo la fe, sino la santidad. Porque si tenemos fe y no tenemos santidad, entonces entramos en hipocresía. Procuremos la santidad. Sean santos. El Señor lo dice 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8, 9 veces en el Nuevo Testamento. Y por supuesto en el Antiguo también muchas veces más. Seamos santos, tengamos fe. Pero también el Señor dice, por ejemplo, dice que no tengamos miedo. En el Antiguo Testamento muchas veces el Señor ha dicho: no temas. Le dice a su pueblo. Se lo dice en todos los libros, la frase no temas, no tengas temor, sé valiente, aparece muchísimas veces. Jesús les dijo a sus discípulos que no tuvieran temor. No teman, incluso, les digo, no teman al que mata el cuerpo o a los que matan el cuerpo. Más bien tengan temor de aquel que después de muertos puede echar el cuerpo en el infierno. Es decir, solo al que le deben de tener un temor reverente es a Dios. De ahí a nadie tienen que tenerle miedo, ni al diablo, ni a los demonios, ni a las personas, ni a las circunstancias. No tenemos que tenerle miedo, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de amor y dominio propio. No tengamos miedo. Porque si tenemos miedo, el amor de Dios no se ha perfeccionado en nuestros corazones. No teman, manada pequeña, porque a vosotros o a ustedes les pertenece el reino. No teman, les dijo a los discípulos cuando se asustaron: soy yo el que les habla. Tengamos fe, no tengamos temor, seamos santos. Pero en toda la Escritura también dice: obedezcan, sean hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Para poder conquistar y poseer, tenemos que ser obedientes y hacedores de la palabra de Dios. Muchos cristianos están en derrota y no están conquistando porque no obedecen, porque no están buscando la santidad, entonces tampoco tienen fe, tienen esperanza. Entonces el resultado es ese. Ese es el resultado. Si me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan. Si obedecen mis mandamientos y estos permanecen en sus corazones, pidan todo lo que quieran que yo se los daré. Mis queridos hermanos, esas son las cosas o la forma de actuar que tenemos que hacer ya aplicándolo en el Nuevo Testamento para que podamos conquistar y poseer y disfrutar lo que Dios ya nos ha entregado. Así como lo dijo a Moisés. Y Moisés primero y se lo ratificó a Josué. También se nos dice
que seamos espirituales, no carnales. Se nos dice en Romanos, se nos dice en Gálatas, se nos dice en Corintios, se nos dice en las cartas pastorales de Timoteo 1 y 2. Sí, se nos dicen, no busquen las cosas de arriba, no, hagan morir las obras de la carne, no sean carnales, sean espirituales, no ocupen sus pensamientos en las cosas de abajo, en las cosas de la carne porque es muerte. Ocupen su mente en las cosas del espíritu porque esto es vida. Entonces, no sean carnales. El cristiano carnal es blanco inmediato de Satanás. El cristiano carnal inmediatamente tendrá que ser tratado, a menos que se arrepienta y procure, pide perdón, se arrepiente y continúa. Pero si vive una vida constantemente carnal, mis queridos hermanos y hermanas, entonces la carne es muerte. La carne es debilitarse. La carne es todo lo negativo. Lo que es carne es carne. Entonces, entre más carnal es una persona, más atrae al diablo. Como dijo una vez nuestro pastor general, para una buena carne, un buen diablo. Así que tenemos que ser espirituales. Pero también una de las cosas que se nos dice, entre muchas otras, es sean perseverantes, no desmayen. Los cristianos queremos saber las cosas rápido, queremos que Dios haga los milagros a veces rápido, queremos tener victoria rápido. No. Jesús enseñó dos parábolas para enseñar la necesidad de orar y no desmayar. Mis queridos hermanos, hay que seguir orando, hay que seguir pidiendo, hay que seguir creyendo, hay que perseverar, hay que leer la Escritura. Es que no se me queda el versículo, pues sígalo intentando. Es que me cuesta, intente, persevere en la iglesia, persevere en el servicio, persevere en la oración, persevere en todo y de pronto verá la gloria de Dios sobre su vida, porque usted ha perseverado y Dios recompensa al que persevera. El aire acondicionado. Gloria a Dios. El Señor entonces, para ir resumiendo los puntos, el Señor le ratifica la promesa de conquista a Josué. El Señor le describe el territorio a conquistar. El Señor le dice que lo va a proteger y su presencia está con él para conquistar la tierra. Pero le dice, así tienes que actuar tú. Sé muy valiente, esfuérzate mucho, sé firme. Lo que hemos visto. Y la verdad número 5 le dice, recuerda que quien te lo está diciendo soy yo. Es el Señor quien habla para que se pueda conquistar. El Señor mismo es quien le habló a Josué para que conquistara la tierra. Mire qué hermoso que el Señor mismo lo haya dicho. Es decir, no es palabra de hombre, no es palabra humana, no lo es. Es palabra de Dios. Por eso en el versículo 9 dice así, yo soy, hablando del Señor, ¿verdad? Yo soy quien te manda. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra, el Rey del universo, el Creador de todo lo que existe, Jehová de los ejércitos, el que levanta nuestra bandera, el que nos provee, el que nos sana, el que nos acompaña, el que nos justifica, el que está con nosotros, el que es todopoderoso, omnipotente, todo lo sabe, omnisciente, está en todas partes, omnipresente, es omnicomprensible, todo lo comprende en los corazones, todo lo abarca, es omniabarcante. Ese Dios es quien está hablándole a Josué. Y ese Dios es quien nos está hablando a nosotros hoy a través de la palabra. El Señor mismo nos está hablando a través de la Escritura.
Así que a conquistar y a poseer lo que ya se nos entregó. La herencia en Cristo ya se nos entregó una buena parte y tenemos que poseerla. Se completará cuando venga por segunda vez el Señor. Pero ya se nos dio a degustar. Cristo ya resucitó. Ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ya fuimos llenos. Se nos concedió la palabra. Se nos concedió la salvación. Y le dice, Josué, no se te olvide, yo soy quien te manda. Regresemos al texto. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Yo soy quien te manda que no tengas miedo. Yo soy quien te dice, no te desanimes. Porque yo soy tu Señor y tu Dios. Yo soy quien te dice, estaré contigo donde quiera que vayas. El Señor nos dice a nosotros eso también. Si ejércitos humanos han triunfado porque sus generales han tenido determinación, han tenido confianza y han tomado decisiones radicales como las que me impresionan que hicieron Alejandro el Grande, cuando va a conquistar en una de las guerras en Grecia, llega con sus ejércitos en barcos. Van a pelear y cuando desembarcan, salen todos sus ejércitos, pero él ya ha dado la instrucción de que quemen y hundan esos barcos. Y cuando están ardiendo esos barcos y se están hundiendo, les dice a todos sus soldados, vuelvan la vista, miren dónde estaban los barcos que nos trajeron. He dado la instrucción de que se quemen y se hundan, porque no vamos a retroceder. Aquí hemos venido a conquistar y vamos a conquistar. Así dijo Alejandro el Grande. Y todos le dijeron, bueno, no le dijeron amén, ¿verdad? Pero dijeron, no hay cómo retroceder. Ya no hay barcos. Así que o conquistamos o conquistamos. Y conquistaron. Esa misma historia, esa misma estrategia la utilizó Hernán Cortés cuando vino a conquistar México. Trajeron los barcos, desembarcaron sus ejércitos. Cuando ya estaban en tierra firme, también dio la instrucción de que quemaran los barcos. Y les dijo a sus ejércitos, sus soldados, miren sus barcos, nuestros barcos, no hay regreso. Aquí o conquistamos o conquistamos. ¿Y sabe qué hicieron? Conquistaron. Démosle un aplauso, Señor, por esas ilustraciones. Cristo ya resucitó. Cristo nos ha dado la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Él ya quemó nuestros barquitos del mundo. Ya quemó lo que considerábamos nuestro escape. El mundo, la muerte, la carne. Cristo la venció. No podemos retroceder. No hay forma de retroceder. O conquistamos o conquistamos. Y en el nombre de Cristo lo hacemos y lo haremos para la gloria de Él y bendición nuestra. Pónganse de pie, por favor. Yo espero con todo mi corazón, mi querido hermano, que de aquí a su regreso tome la determinación de leer la palabra, meditarla, repetirla, asimilarla, ponerla por obra, ya no ser cristianos mediocres, ya no más. El Señor nos ha dado la victoria, nos ha dicho, conquisten. En Jesucristo mi Hijo ya tiene la victoria, posean, tengan fe, sean santos, perseveren, nada más.
Yo se los he entregado todos a ustedes, todo es vuestro. Posean, sean valientes. Esa valentía viene del Señor, sean firmes, no sean de doble ánimo. Seamos cristianos de verdad, consagrémonos. Así poseeremos la herencia que el Señor ya nos ha dado. Y que podamos poseer lo que Él nos ha dicho. Que no nos pase lo del pueblo de Israel. El Señor le dijo, vas a conquistar desde la parte del Negev, en el sur, hasta el Líbano, incluso la tierra de los hititas. Vas a conquistar desde el Éufrates, o más bien dicho, esa es la tierra que les he entregado, y van a poseer desde el Éufrates hasta el mar grande o mar Mediterráneo. No lograron poseer toda la tierra. Pero la culpa no fue del Señor, fue de ellos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos el poder. Tenemos las instrucciones en la palabra de Dios. Se nos ha dado ya. Caminemos por fe, en valentía, creamos y vivamos un evangelio de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por enseñarnos hoy que tú ya has hecho todo, solo nos pides en fe que caminemos en valentía, sin temor, en obediencia, a poseer y a conquistar la tierra prometida. Es decir, el reino espiritual ahora. Es decir, conquistar y vencer los problemas y las dificultades, no con espada, no con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Señor, aquí estamos. Nuestra confianza está en ti. Y no desmayaremos. Hemos quemado nuestros barcos. No regresaremos. No podemos regresar. No queremos regresar. Iremos hacia adelante. Señor, no queremos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Señor, hemos decidido emprender el camino angosto que no tiene retroceso. Y en tu nombre nos declaramos vencedores. Antes bien, en medio de todas estas cosas, ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo presente ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas, tribulación, espada, hambre, desnudez, persecución, somos más que vencedores, Señor. Somos vencedores en Cristo Jesús, lo creemos, lo decimos, somos más que vencedores. Señor, no queremos experimentar derrotas, no queremos perder ni ser conquistados, sino vamos a ganar, vamos a conquistar, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia va con nosotros, porque has ratificado, Señor, la promesa de bendición, y porque es con tu fuerza, en el nombre de Jesús. Desde ya, mi querido hermano y hermana, si tiene alguna dificultad, algún problema, enfréntelo con fe. Enfréntelo con la palabra de Dios. Enfréntelo con esperanza, sin temor. No tenga miedo. El Señor está con usted. Ahí donde está. Quiero orar específicamente por aquellos que tengan una petición especial, por la que tengan que vencer. Ahí levanten su mano en el nombre de Jesús. Ahí, con los demás con los ojos cerrados un momentito. Solo los diáconos están atentos, pero allí donde están. Padre, yo veo varias manos levantadas. Señor, tú ya has dado la palabra hoy. Ya has dado la instrucción. Ahora por la fe, Señor, los que reciben, los que han levantado sus manos, en el nombre de Jesucristo, vencen esta situación tan difícil. Vencen este problema. Son vencedores ante las tentaciones de Satanás. Son vencedores ante la seducción del mundo. Son vencedores ante el poder del pecado. Son vencedores ante la prueba, el dolor y el sufrimiento.
Padre, en el nombre de Jesucristo, ellos vencen por la sangre del Cordero. Ellos vencen por la palabra de Dios y porque nos has dado la victoria ya. En el nombre de Jesús, amén. Si hay aquí alguna persona que en su vida lo que ha experimentado precisamente solo es derrota, desánimo, ya no puede ni quiere tal vez seguir viviendo ni seguir enfrentando la vida, está desanimado, desanimada, está derrotado, no se sienta mal. El Evangelio es para los derrotados, para los pecadores necesitados. Hoy el Señor quiere salvarlo, darle la vida eterna, pero también quiere darle la victoria. Así que si alguien por primera vez va a recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, ahí donde está, haga una oración de fe. Si la hace con fe y con todo su corazón es suficiente. Si Él no va a hacer a través de la radio, pues también haga esta oración que voy a decir en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he vivido una vida alejada de ti. Hoy te necesito, Señor, sálvame. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados, sálvame y dame la victoria. Confieso con mi boca que eres el Señor y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Amén.